Déjeme tomarme unos segundos, nada más preguntarle, presidente, si le puedo robar un comentario en torno a la audiencia agendada para esta mañana con Emilio Lozoya. Usted pues ha hablado del tema aquí en la mañanera. Bueno, creo que es un caso importantísimo que va a ayudar mucho, repito, a que se destierre la corrupción de México, que es nuestro propósito principal. Varias veces lo he hecho y lo voy a repetir ahora. Si me preguntan cuál es el propósito fundamental del gobierno que represento, y que lo diga yo rápido, aún cuando no hablo de corrido, en el tiempo que tardo parado en un solo pie, ¿cuál es el objetivo del gobierno? Acabar con la corrupción. Ese es el objetivo principal. Tiene una explicación, ya la he dado durante mucho tiempo. Estoy absolutamente convencido de que es el principal problema de México. No es una pandemia, es más que eso, es una peste funesta. Pero aquí no es para gritar, poco a poco, permíteme. Entonces, es muy importante, muy importante, que se le dé seguimiento al caso del señor Lozoya, que todos los mexicanos nos informemos, que busquemos la manera de informarnos, porque como involucra a la llamada sociedad política, puede haber la intención de que pase de noche este asunto, de no informar lo suficiente. Entonces, el llamado es a que estemos muy pendientes de todo el juicio, que no sea un asunto nada más de tribunales judiciales, que sea un asunto de un tribunal ciudadano, popular, para que todos conozcamos cuál era el modus operandi de los delincuentes de cuello blanco, cómo sobornaban, cómo había lo que se llama coloquialmente la entrega de moches, pero para que se entienda mejor, con la idea de que se sepa bien cómo se entregaban estas mordidas, aunque se podría decir tarascadas, pero la gente sabe más de mordidas. Sin embargo, nos tenían acostumbrados a hablar de mordidas con referencia a lo que se le entregaba a un funcionario público menor, a un agente de tránsito, a un oficinista. Esa era la mordida, ¿no? Los grandes atracos
no se conocían, no se sabía nada, no se hablaba de eso. Ya hemos dicho varias veces de cómo hasta se premiaba o se reconocía a los corruptos, se les consideraba muy hábiles, astutos, que sabían aprovechar la oportunidad para hacerse grandes con la riqueza mal habida. Entonces, por eso es muy importante este juicio, porque tiene que ver con las mordidas que se entregaban para recibir contratos en el gobierno, contratos que afectaban la hacienda pública, el presupuesto público, que es dinero del pueblo, porque antes también se pensaba, porque nunca se orientó de que el presupuesto era dinero del gobierno. No, el presupuesto es dinero del pueblo. Los funcionarios somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Y eran muy malos administradores, corruptos. Entonces, habían desfalcos, se afectaba el patrimonio público, por eso la pobreza, por eso la desigualdad, la corrupción en México es la causa principal de la desigualdad económica y social. Unos cuantos se apoderaban de lo que era de la mayoría del pueblo. Esa es la corrupción. Entonces, en este caso, se entregaban moches, mordidas para contratos, todo esto que pasó con la empresa Odebrecht, y el colmo es que se compró la llamada reforma energética, es decir, se sobornó, se le dio mordida a los legisladores para que se aprobara esa reforma que nos hizo daño, que no benefició en nada al país, al contrario, produjo pérdidas de miles de millones de pesos, deudas a la hacienda pública.